Hola, en este video vamos a ver de manera resumida cómo crear la pieza que vamos a utilizar para diseñar la celosía de la ventana y va a terminar con el encargo de diseñar la fachada de un edificio. Primero que nada, cuando abramos Rhino vamos a ver esto, vamos a ver esta interfaz, ¿cierto? Vamos a estar en nuestros modelos recientes, podemos abrir o podemos revisar la licencia y acá podemos ir a donde dice nuevo, ¿ya? Acá donde dice nuevo vamos a trabajar con un formato que dice Small Objects y centímetros, ¿ya? Un espacio de trabajo para objetos pequeños y que está en centímetros. Cuando creamos nuestro espacio de trabajo, vamos a ver esto, ¿ya? Exactamente esto. Son cuatro ventanas. La ventana a la izquierda acá superior es una vista superior o top, ya como una planta. Perspectiva, frontal, que sería una elevación frontal, y right, que sería una vista lateral, una elevación lateral, ¿ya? Entonces, primero que nada, las cosas que necesito tener activadas para comenzar a trabajar son acá, tengo que tener activado esto que dice OSNAP, y acá tengo que tener activado donde dice END, NEAR, MID, INT y PERP, ¿ya? Tengo que tener esas opciones activadas. Lo vamos a ver en más profundidad en la clase, pero acá, como les decía, va a ser un resumen. Entonces, para los usuarios de Mac, esto les va a aparecer acá a la izquierda, si no me equivoco, en un panel que es un poco más vistoso. ¿Ya? Entonces, además necesito tener acá donde dice Grid Snap y les voy a mostrar lo que hace eso a continuación. Y Gumball también tiene que estar activo. Voy a partir creando mi espacio de trabajo. Mi pieza tiene que medir, tiene que tener un área o cubrir un área de 10 por 10. Voy a apretar acá, voy a escribir 0 y Enter. Entonces mi rectángulo va a partir desde el punto 0. Yo me fijo y como yo tengo el Grid Snap activado, el Grid Snap significa como es como una retícula magnética. Entonces cuando yo voy moviendo mi cursor, se va fijando exactamente en la intersección de estas líneas o de estos ejes de la retícula. Entonces yo puedo moverme acá, ¿cierto? Y puedo ponerme aquí. Y si yo voy contando, acá tengo un cuadrado de 10 por 10, que es justo lo que yo quiero cubrir. Entonces, ya tengo mi área de trabajo. Además, para que no se vayan a confundir, para moverse en el Rhino, tienen que moverse con clic derecho, ¿ya? Clic derecho se mueven, con clic izquierdo hacemos selección, ¿cierto? Y además, para hacer un paneo, por ejemplo, tiene que ser con la tecla Shift presionada y con clic derecho, ¿ya? Para acercarnos o alejarnos con la rueda del mouse. Entonces, tenemos eso listo y ahora vamos a empezar a dibujar nuestra figura, ¿ya? Yo voy a dibujar un cuadrado acá justo en el centro, por acá, acá, acá y acá, y voy a cerrar mi figura. Si se fijan, como les decía antes, esta retícula magnética siempre me va a guiar mi posición en una unidad, ¿ya? En estos rectángulos. Para cerrar una curva, tengo que dar la vuelta completa y volver a hacer clic en el punto inicial. Cuando yo selecciono esta curva, como se pueden fijar acá, me dice que es una curva cerrada. One closed curve. Entonces, tenemos listo eso y ahora lo que voy a hacer es que voy a seguir dibujando mi pieza. Voy a hacer clic acá, por ejemplo. Voy a hacer clic acá. Voy a hacer acá. Me conviene quizás desactivar el OSNAP un rato, pero recuerden que lo pueden activar cuando lo quieran usar de nuevo. Y acá yo puedo ir contando las unidades. Por ejemplo, me puedo mover 3 hacia acá, hacer clic y después ir al centro de aquí, volver a cerrar mi figura. Hacia el otro lado puedo hacer algo parecido, pero puedo cerrar acá, acá y acá. ¿Ya? Voy a repetir exactamente lo mismo hacia el otro lado. 3 hacia la derecha, acá era, vuelvo hacia arriba y cierro. Y acá cierro esta pieza de esta manera. Una cosa importante y que tienen que tener muy claro, que estos bordes siempre tenemos que tener un borde de conexión, porque estas piezas se van a repetir. Ya acá a la derecha va a haber una pieza exactamente igual. Entonces, si es que yo no tengo un borde que me permita construir esa conexión, no voy a poder juntar las piezas. Además, eh, es ideal que trabajen con figuras con 4 lados, ¿ya? Con 4 lados o con 3 lados. Por ejemplo, la de acá, aunque esta va a ser un vacío, en mi diseño. ¿Por qué? Porque cuando yo junto una figura de 3 lados con otra figura de 3 lados, como pueden ver aquí, esta unión físicamente es imposible porque acá hay solamente un punto, ¿ya? No hay una superficie ni una arista donde se van a agarrar estas figuras. La diferencia, si es que yo tengo una figura cuadrada y un poco,
Estas aristas de acá van a hacer su conexión, ¿ya? Esto es imposible de maquetear, porque cualquier corte que hagan con el cartonero siempre va a romper la pieza. Voy a dejar eso ahí mientras tanto como recuerdo. Bueno, voy a seguir dibujando la pieza. Voy a partir aquí, voy hasta acá y acá. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a terminar de cerrar mi diseño. Listo, ya terminé de dibujar mi pieza. Ahora, tengo varias formas de empezar a levantarla en 3D. Ahora, para trabajar en 3D, te recomiendo cambiar a vista en perspectiva automáticamente, o sea, como hacer doble clic acá para entrar. Y recuerden que para salir es con doble clic de nuevo. Y voy a empezar a levantar esta figura. Entonces, tengo mi figura diseñada en planta. Ustedes la pueden diseñar primero en sus cuadernos o dibujando a mano, o pueden pegar papeles y después pensar cómo sería esta figura en planta. Y lo que voy a hacer es que primero este cuadrado que hice, en mi primera figura, lo voy a mover. Y lo voy a mover con este mismo gumball que les comentaba, con esta flecha azul que tiene en el eje Z. Lo voy a arrastrar y me va a ir moviendo cada una unidad. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, ah, bueno, lo voy a mover 2 unidades hacia arriba. Ya, o sea, quiero que sea la altura máxima en pieza. Y después tengo tres formas que son las principales de construir figuras. O cuatro quizás. ¿Sí? Yo puedo seleccionar esta figura que tengo acá. Si se fijan, se van a activar sus puntos, unos puntos blancos. Que no se activaran, ustedes pueden utilizar el comando points on. ¿Ya? Y eso los va a activar. Entonces, con estos puntos, yo los puedo mover y puedo fijarlos en la posición de mi figura. ¿Ya? Entonces, yo puedo fijar ahí, por ejemplo. ¿Ya? Y acá también puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, selecciono puntos y los puedo mover con el gomba. ¿Ya? Entonces, así tengo lista esa parte. Además, otra cosa que podría hacer sería utilizar esto como guía y utilizar el comando que se llama acá Surface from 3 or 4 corner points, ¿ya? Para crear una superficie de 3 o 4 puntos. Entonces puedo seleccionar acá este punto, puedo seleccionar esto acá, y acá voy a empezar a tener problemas porque tengo el snap activado. Entonces acá me conviene el grid snap activado. Entonces me conviene desactivarlo y ahí ahora sí activar el snap. Ahora puedo ir a este punto final, hacer clic, este punto del medio y puedo bajar a este punto de acá y generar mi superficie. ¿Ya? ¿Cuál es el problema, sí, de mi superficie? El problema es que estoy mirándola en vista de alambre, ¿ya? Y yo quiero cambiar a una vista que me muestre la superficie y para eso voy a hacer clic en esta flecha y voy a bajar a Ghosted o Shaded, ¿ya? Por ejemplo, en Ghosted se ve así. Ya pueden ver que hay una superficie construida. Otra forma de construir esta figura sería que yo, por ejemplo, puedo dibujar una línea aquí, hasta acá, y la línea hasta aquí, de aquí hasta acá, y luego seleccionar ambas, le hago clic. Cuando ustedes vean este panel, les va a hacer un highlight o les va a resaltar la curva que ustedes están seleccionando en un tono rosado que no es muy fuerte, pero que se vea en la pantalla. Pero acá yo veo que esta es la curva que yo estoy buscando. Y hago lo mismo acá en el otro lado con la tecla Shift presionada para agregar a la selección. Y nuevamente me muestra ambas y selecciono la que quiero. Ahora puedo utilizar un comando que se llama Loft, L-O-F-T, y con ese puedo crear una superficie. Acá le ponen OK y construyo la superficie entre las dos curvas. ¿Ya? Estas son, hayamos visto como dos maneras en verdad. Aunque la otra era la de mover los puntos, porque la otra la vamos a hacer de una forma similar, seleccionando estos dos puntos, como les había dicho antes, moviéndolos. Acá yo puedo, cuando estoy arrastrando, puedo escribir 2 y suelto y se va a mover exactamente 2 unidades. Entonces selecciono esta curva y puedo utilizar el comando planar surface, planar srf. Y con ese comando puedo construir una superficie automáticamente. Acá viene una parte importante. ¿Cuál es esa? Si ese comando en algún momento no le funciona, significa que esa superficie no está bien. ¿Ya? ¿Por qué? Los voy a mostrar a continuación. La figura o la geometría mínima para crear una superficie es el triángulo, ¿ya? Que tiene 3 puntos. Si nosotros tenemos 2 puntos, no podemos crear nada. Si tenemos 3, ya podemos crear una superficie. Pero
Cuando nosotros tenemos 4 puntos, entra otra complicación, ¿ya? La complicación de trabajar con 4 puntos, que no siempre van a ser planares. Yo, por ejemplo, me acerco a esta curva y tomo uno de estos puntos y los muevo. Y que yo ahora le digo que haga una superficie planar, me va a decir que no se puede. Ninguna cara se pudo crear, porque la curva tiene que ser cerrada y planar, como yo les decía. ¿Y qué significa que no sea planar? Significa que esta curva describe una figura dimensional curva, ¿ya? Acá vamos a tener harto el- la dualidad de la palabra curva, que se refiere a la línea, y la curva, que se refiere a la curvatura, que puede tener una forma, ¿cierto? Pero esto se los voy a mostrar. Acá voy a seleccionar esto y con la tecla Alt presionada voy a duplicar esta curva. Voy a utilizar el comando Planar Surface, ¿ya? Voy a seleccionar mi superficie. Voy a utilizar el comando Points On. Lo escribo y Enter. Y voy a seleccionar uno de estos puntos de la superficie y lo voy a mover hacia arriba. Lo puedo mover hacia ahí, por ejemplo. Si ustedes se fijan, esta superficie tiene una curvatura y no es una superficie plana. Como nosotros esto lo vamos a imprimir y lo vamos a cortar y el encargo final es, ¿cierto?, fabricarlo en estas cortadoras láser, tiene que ser sí o sí una superficie plana, ¿ya? Porque vamos a la cortadora láser, como les comentaba el profesor el otro día, trabaja en 2 dimensiones, ¿ya? No trabaja en tres. Entonces, eso es lo más básico que tienen que recordar siempre cuando estén creando esta forma. Entonces, yo voy a seguir creando estas figuras, voy a utilizar este comando y voy a terminar de cerrar mi, ¿ya? Desde ahí, y creo que me equivoqué, ¿cierto? Acá en el medio. Y es importante que mantengan el orden de los puntos, ¿ya? Pues si yo, por ejemplo, pongo este punto acá, este acá, y después pongo este aquí, y acá, me va a salir una superficie. Bueno, ahí me la arregla automáticamente, pero me parece que en algunas situaciones no lo arregla, porque tiene que ver con el orden de los puntos, porque si se fijan cuando yo lo dibujo, esto se cruzan las líneas, entonces significaría que me quedaría como una figura torcida, pero parece que agregaron algo que lo arregla automáticamente. Y así voy a seguir construyendo figuras. Ustedes, como les decía, tienen que usar estas mismas herramientas, pero tienen que ser figuras un poco más desarrolladas que la mía. La mía solamente a modo de ejemplo. Y finalmente cierro arriba. Y con eso yo ya tengo mi figura creada. Esta figura yo la podría seleccionar. Ahora voy a seleccionar todas sus superficies. 1, 2, 3, 4, 5, no, aquí me equivoqué, 5, 6, 7, 8, 9. Recuerden que agrego con el Shift. Y lo que voy a hacer es hacerle un join. Con el comando join, que se escribe Join. Entonces ahora me dice que 9 superficies o polisuperficies se unieron en una polisuperficie abierta, ¿ya? Las polisuperficies, rápidamente para que lo comprendan, tenemos dos tipos. La que teníamos antes eran superficies normales. Cuando juntamos superficies se vuelve una polisuperficie que está compuesta por muchas superficies. Las abiertas son como esta, ¿ya? Y la cerrada podría ser, por ejemplo, una caja. Una caja, una polisuperficie cerrada. Aunque ahí dice extrusión, ¿ya? Pero, a ver aquí rápidamente, esto no es necesario que lo hagan, pero sí que lo comprendan. Ahora sí me dice que es una polisuperficie cerrada, porque es una figura compuesta de muchas superficies que está completamente cerrada. Entonces, tengo mi figura completamente lista, ¿ya? Ya no me queda mucho más que hacer. Ahora puedo utilizar el comando Cell Curve y utilizar el comando Hide ahora. Puedo seleccionar esta superficie y volver a utilizar el comando Hide. O si que ustedes quieren repetir un comando, pueden volver a apretar la tecla Enter y va a repetir de nuevo el último comando que utilizaron. Entonces ahora solamente tengo mi figura, ¿ya? No tengo nada más. Y si que ustedes quisieran volver a mostrar lo que estaban creando, o lo que estaban utilizando como base, pueden utilizar el comando Show, ¿ya? Y eso va a mostrar toda la información anterior. Con Control Z, deshago esto. Si yo selecciono mi polisuperficie entonces, o mi figura, yo la podría duplicar, de nuevamente manteniendo presionada la tecla Alt y arrastrando con la flecha roja. Ahora puedo soltar el Alt y podría escribir 10, por ejemplo, y moverlo 10 unidades. Y me podría fijar de que mi figura calza bien,
¿ya? Porque al final tengo solamente bordes que se unen entre ellos. Este sería básicamente, ahora puedo seleccionar estas dos, moverlas de nuevo hacia arriba con el Alt 10 para duplicarlas. Esta sería básicamente como la forma en la que se va a ver mi figura, ¿ya? Ustedes se fijan, acá yo tengo un problema. ¿Cuál es mi problema? Esta figura, es que en verdad no sé si es un problema, pero puede ser un problema o una oportunidad. Esta figura llega acá en este punto y esta queda pasada, ¿ya? Quizás puede ser parte del diseño que tenga esta especie de flecha, que me parece que puede ser interesante. Pero si es que no, yo tendría que ajustar mi figura y volver a diseñar ese sector en específico para que este punto se mueva hacia acá y la figura me quede como yo quería. Entonces, voy a deshacer eso y ahora vamos a pasar a la parte importante. Tenemos una figura diseñada, ¿cómo llevamos esto en 3D a una impresión? Para imprimir esta figura, vamos a seleccionarla y vamos a utilizar un comando que se llama unroll surface, ¿ya? Surface siempre se abrevia como SRF acá en los comandos del Rhino y unroll se escribe UNROLL, SRF, unroll surface. Significa desplegar una superficie, ¿ya? Vamos a prácticamente aplanarla. Entonces utilizo este comando y me van a salir acá. Fíjense que muchas veces cuando ocupamos un comando en Rhino, me van a salir estas opciones. Por ejemplo, me dice explode yes, labels no, keep properties no. ¿Ya? Eso, ¿qué significa en grandes rasgos? Acá, si es que yo lo dejo en explode yes, puedo hacer clic y cambiarlo a no, o puedo hacer clic de nuevo y cambiarlo a sí. Si que yo aprieto enter, va a desplegar mi figura, pero como puse explode yes, que significa explotar, explotó todas las piezas por separado y las desplegó. ¿Ya? Yo no quiero eso, yo quiero que lo despliegue como una sola figura, que esa es la gracia de lo que vamos a hacer. O sea, utilizo el comando nuevo, aprieto enter y cambio el explode a no. Y ahora así aprieto enter. Ya. Como pueden ver, ahora tengo mi figura creada, ya, la tengo como desplegada. Se tomó esta figura y se buscó la manera como exacta de poder desplegarla en un plano bidimensional. Y pueden ver acá que hay algunas partes que quedaron como despegadas, ¿ya? Pero eso son cosas que después tenemos que confeccionar en la maqueta, ¿ya? Hay cosas que ya que van a ir mucho más de lo que podemos hacer. Es que en el caso de que alguno de ustedes o alguna de ustedes también están trabajando y estas superficies, por ejemplo, les quedan superpuestas, eso significa que ahí hay un problema con el diseño, porque cuando ustedes después lo impriman, esa figura no va a estar bien. Entonces, si es que ustedes, por ejemplo, estas dos de acá, que en este caso serían estas, les quedaran como dos superficies superpuestas, lo que tendrían que hacer sería, por ejemplo, tomar acá, explotar toda esta figura y unirlas por separado. Por ejemplo, ya yo voy a unir estas dos, o estas cinco figuras, estas cinco superficies, con el comando join. Ah, ojo, el comando que utilicé para explotarla se llama explode, que es este que está acá. ¿Ya? Explode. Y después puedo unir estas por separado, ¿ya? Le pongo acá join y a estas también le pongo join. Entonces ahora tengo tres figuras y yo, por ejemplo, ahora sí podría utilizar el Unroll Surface y poner, ok, acá creo que me equivoqué, Unroll Surface, y ahí sí. Lo que tendría que hacer yo sería, en caso de que me quedan superpuestas las superficies, eso también se los vamos a explicar en la clase, seguramente a más de alguno o alguna les va a suceder, es que vamos a tener estas piezas por separado y después tendríamos que unirlas a mano, ¿ya? Básicamente. Bueno, para terminar nuestro ejercicio, lo que vamos a hacer es cambiarnos a vista superior, o doble clic acá, vista superior, aquí, y vamos a seleccionar nuestra superficie, ¿ya? Vamos a utilizar el comando make 2D y acá nos va a decir qué vista, vista superior o top, y acá vamos a dejar solamente, vamos a sacar esto que dice viewport rectangle y group output, lo vamos a sacar, solamente vamos a dejar sin silhouette, ¿ya? Y eso es todo, tal cual como yo lo tengo, y ponen OK. Aquí creo que me equivoqué en algo, ¿ya? Voy a volver a hacerlo. Creo que me faltaron esta opción, Tangent Edges.
Y ahí sí, me dibuja bien la figura. ¿Ya? Entonces, el que hizo Rhino, en esta vista que yo estoy mirando, dibujó la figura que tenía seleccionada. ¿Ya? Tal cual. Quiero seleccionar esta figura y le pongo Make 2D. El resultado sería una planta de mi figura. ¿Ya? Pero estos son solamente curvas. Acá voy a ponerlo en vista shaded o en vista ghosted mejor, para que vean la diferencia. Son solamente curvas. Bueno, esto lo voy a correr un poco más acá. Las curvas las voy a tomar y las voy a mover con el gumball. Y voy a hacer el paso final. El paso final, ¿cuál es? Imprimir esto. Entonces, voy a utilizar un comando que se llama layout para crear una hoja de impresión. Acá ustedes tienen que configurar esto según cómo ustedes van a imprimir esto. Ustedes pueden imprimir directamente desde el Rhino, pero si es que ustedes van a trabajar imprimiéndolo en algún negocio que esté cerca o en la casa de algún amigo, de alguna amiga o algún familiar, ustedes pueden poner acá Rhino PDF o Adobe PDF si es que tienen PDF instalado o Microsoft Print to PDF. ¿Ya? Cualquiera de las tres opciones o como en mi caso puedo poner directamente la impresora. Yo voy a ponerlo acá en Adobe PDF en tamaño A4, ya, porque esas son las hojas que yo tengo. Si ustedes tienen otro tipo de hojas, tienen que configurarlo en ese tamaño de hoja. Y lo voy a poner en Portrait, ¿ya? Portrait sería como en retrato, ya, como en vertical. Y Landscape sería como apaisado, sería en horizontal. Acá me dice las medidas de la hoja y le pongo OK. Entonces me creó esta hoja, ¿ya? Y tengo básicamente dos cosas. La hoja en blanco es el espacio de trabajo y este rectángulo de acá es un detalle. Un detalle es básicamente una vista de mi espacio tridimensional en un layout. Para seleccionar o para ir a mi dibujo, voy a hacer doble clic acá, doble clic en mi detalle y voy a entrar, ¿cierto?, en esta vista gris. Yo me puedo acercar, puedo seleccionar esto, figura, puedo utilizar el comando zoom, select, ¿ya? Entonces, de esa forma, una vez que ya tengo hecho eso, puedo tener mi figura centrada en el espacio de trabajo. Antes de terminar esto, voy a ir acá en esta flecha de acá y voy a poner Scale Detail. Acá va a decir la distancia en el layout, 1 milímetro es igual a, y yo acá pongo Enter, y dice que la distancia en el modelo en centímetros son 0,08. ¿Ya? Entonces yo quiero que 1 milímetro en el layout sean 0,1 centímetro, 0,1 centímetros en el modelo. ¿Ya? Entonces eso significa que estaría como en escala 1 a 1. Acá también lo podemos ver. ¿Ya? Así que a usted le aparece esta ventana en propiedades, ¿cierto?, del layout o del viewport properties, también podemos ver la escala. Si yo me alejo, por ejemplo, esa escala va cambiando. Entonces voy a volver a repetir la operación. También acá puedo escribir que 10 milímetros en el layout es igual a 1 centímetro en el modelo. ¿Ya? Pero recuerden sí tener esto centrado. Ahora si repito esto, 10 milímetros en el layout, ya que en la hoja que voy a imprimir 10 milímetros igual a 1 centímetro, va a ser a 1 centímetro del modelo, ya que van a estar en escala 1 a 1 por así decirlo. Y para terminar, sin mover nada, hago doble clic afuera. ¿Ya? Y terminé de dibujar mi figura. Ahora que terminé de dibujar mi figura, muy sencillo, tengo que poner acá Print. Puedo ir acá donde dice Views, View and Output Scale. Y acá tengo que poner Layout o Multiple Layouts o un layout. Acá puedo poner el layout número 1 y acá puedo ver que es mi hoja, ¿no? Además acá puedo configurar, ¿cierto?, lo que les decía antes del tamaño de la hoja, la impresora, etcétera. Yo acá le puedo poner Adobe PDF y ponerle Print. Lo va a imprimir y yo acá básicamente lo tengo que guardar en alguna parte donde yo esté trabajando, ¿ya? O sea, acá yo, por ejemplo, le voy a poner PDF pieza, ¿ya? Lo va a generar y una vez que esté generado, va a abrir el archivo. Entonces, este es básicamente el archivo que yo generé, ¿ya? Acá hay un tema con los espesores de línea, que eso después lo podemos conversar. Como ustedes van a tener que generar muchas piezas, vamos a estar utilizando harto, yo creo, el layout del Rhino. Eh, Esto también se puede exportar después a Illustrator y así hay muchas. Ahora, esto lo puedo imprimir fácilmente en cualquier impresora, donde sea, en cualquier papel que yo pueda utilizar en mi impresora.
y que ahora les voy a mostrar el proceso específico del armado. Bueno, acá tengo los materiales que vamos a utilizar: cuchillo cartonero, una regla, masking tape o pegamento, scotch o lo que sea. Yo voy a usar este rojo porque es lo único que tenía. Y estas hojas de papel fotográfico mate, ¿ya? ¿Por qué voy a utilizar estas? Porque las tenía ya para otro uso, pero lo bueno es que tienen un gramaje más alto que la hoja normal, entonces va a ser más fácil poder armar nuestra figura. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la impresión y vamos a ver el resultado final. Ahora voy a enviar el archivo a imprimir. Acá, ¿cierto? Desde el PDF, la impresora, imprimir, y se dice imprimir el tiro en el papel que estamos utilizando. Como pueden ver, las líneas salieron tal cual se veían en el Rhino. Como no trabajamos los espesores de línea, pero que es algo que vamos a ver después, tenemos líneas más gruesas que otras, y eso tampoco como que nos acomoda mucho. Pero hay otro video en el que les voy a mostrar el tema de cuáles líneas son las importantes y cuáles no. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a cortar esta figura. Básicamente en este esquema de corte todas las líneas más gruesas que tengo yo van a ser las líneas exteriores que voy a cortar, y las líneas delgadas van a ser los pliegues. ¿Ya? Eso básicamente. No tengo un trípode para mostrarles el proceso de corte, así que lo voy a cortar y les voy mostrando el proceso. Bueno, yo ya terminé de recortar la figura principal. Se fijan, cuando me acerco me faltan hacer unos cortes en esos sectores donde quedan negro todavía para terminar de separar esas piezas. Y además voy a hacer una especie de semicorte muy delicado. Ustedes van a tener que ver con qué hoja están trabajando ya para realizar esta operación. Pero tiene que ser delicado para que no se traspase la hoja, pero que les permita plegar fácilmente. Entonces, semicorte, donde están las líneas claras, y terminar de sacar lo que está en un color más o con un espesor mayor. Bueno, ahora sí, terminé de cortar mi figura. Los semicortes que les comentaba lo hice con la parte de atrás del filo del cuchillo cartonero, ¿ya? Y como pueden ver, la figura mide un poco más de 10 centímetros porque debiese tomarlo su dimensión real, como la que teníamos en el modelo, una vez que esté plegada. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver acá, estos pliegues, puedo doblar ahí, también acá y acá. Y básicamente lo único que me quedaría sería conectar esta parte de aquí, que quedó desconectada, ¿cierto?, con la superficie cuadrada que tenemos arriba. Eso es básicamente todo. Voy a hacer eso, lo voy a conectar con este masking que tengo acá y se los muestro terminado. Bueno, terminé la figura, la pegué, como pueden ver acá, ya está lista. Ya, está pegada por debajo. Y simplemente terminé de cortar, ¿cierto? Y pegué los lados que tienen que ir pegados, según la figura que yo modelé. Ese es básicamente el ejercicio. Espero que les haya servido, espero que también lo hayan hecho con cuidado, que tengan cuidado al cortar y hacer todas las operaciones como ya más técnicas como de fabricar esto, ¿ya? Siempre tomen las medidas de seguridad, ¿cierto?, correspondientes, y nos vemos en la clase. Cualquier duda, escríbanos a mí y al profesor eh, para que podamos responderle, ¿ya? Espero que tengan un buen día, todos y todas, y como les decía, nos vemos en la clase. Adiós.